¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Enfoques Jurídicos. Boris de León, su servidor, les da las gracias por la sintonía. En esta oportunidad contaremos con la grata presencia del licenciado Roberto Medina Reyes, abogado especialista en Derecho Constitucional y Administrativo, con quien hablaremos acerca de los notch y el proceso de vacunación contra el COVID-19 en República Dominicana. Regresamos en breve. Bien amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos. Bienvenido Roberto. Boris, muchas gracias por la invitación. Roberto, el proceso de vacunación contra el COVID-19 ha enfrentado diversos retos en nuestro país y uno de ellos tiene que ver con la resistencia de parte de la población a ponerse la vacuna. ¿A qué crees que se debe esta resistencia que tiene ese segmento de la población dominicana con la vacuna que ha sido promovida y recomendada por la Organización Mundial de la Salud y por prácticamente todos los gobiernos del mundo? Sí, una de las enseñanzas que nos ha dejado el proceso de vacunación es básicamente que las personas no son entes completamente racionales, sino que en ocasiones actuamos en base a sesgos o comportamientos anómalos que nos llevan a adoptar medidas o decisiones que no son las que mayormente maximizan nuestros intereses. Y digo que el proceso de vacunación nos ha enseñado que no somos entes racionales porque si partimos de análisis lógico y racional, las personas deberían estar acudiendo masivamente a los centros de vacunación. Y los centros de vacunación deberían de estar repletos porque los resultados objetivos de vacunarse pues son evidentes. Sí. Sin embargo, la realidad es otra. ¿Y a qué se debe ese comportamiento? Bueno, pues los teóricos de la economía conductual, del behavioral economy, explican que básicamente las personas no son entes totalmente racionales. Y eso se debe a que existen situaciones, existen sesgos que los llevan a adoptar decisiones en base a valoraciones subjetivas. Esos son los sesgos cognitivos. Correcto. ¿Qué significa básicamente un sesgo cognitivo para que la población? Los sesgos cognitivos son valoraciones subjetivas que nosotros otorgamos a la toma de nuestras decisiones. Y esos sesgos pueden darse por distintas razones, por situaciones costumbristas, por una aversión a la pérdida, por hacer lo que todo el mundo hace, o simplemente por la influencia que nosotros tenemos como consecuencia de nuestra interacción social. Muchas veces nosotros nos relacionamos socialmente con ciertos sectores, con ciertas personas, y eso nos lleva a adoptar actuaciones o decisiones en base a la influencia que nosotros recibimos por parte de esas personas o de esas situaciones. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, con las redes sociales y digamos que los videos o informaciones que se vuelven virales, las informaciones que a veces se publican y que no se verifican si son informaciones verdaderas o falsas, pero terminan influyendo en un segmento de población que o cree en la persona que está dando esa información como tal, o simplemente cree que si la información se ha vuelto popular, pues es verídica. Exactamente. O actúan en base a una falacia de hacer las cosas porque se lo ha dicho una persona con supuestamente autoridad o porque simplemente todo el mundo lo hace. Y al final de cuentas se trata de una actuación que no se sustenta en un análisis lógico y racional, sino que básicamente se sustenta en sesgos. En el caso del proceso de vacunación, a mi juicio, se presentan dos tipos de sesgos. Por un lado, la aversión a la pérdida y por otro lado, la decide abandonar el estado de cosas referentes o el statu quo. ¿En qué consisten estos sesgos? Pues básicamente la aversión a la pérdida es que como existe una simetría de información con respecto a las informaciones o las características de la vacuna, o sea, nosotros no tenemos todas las informaciones sobre la vacuna, existe la tendencia a otorgar un valor subjetivo sobre las supuestas pérdidas que vamos a recibir sobre los resultados objetivos que son tangibles
y que son apreciables si todo el mundo acudimos al proceso de vacunación. Pero no solamente la redimensión de la pérdida genera que las personas no acudan o tengan resistencia a la vacuna, sino también la desidia de abandonar el estado de cosas referentes. El sesgo de statu quo es una tendencia anómala a básicamente preferir la inercia en la toma de decisiones. Yo prefiero no tomar decisiones que puedan variar mi estado de cosas referentes. Yo me siento conforme o me siento bien con la situación en la que me encuentro. Por lo tanto, cualquier decisión externa que pueda llevarme a variar esa situación de estado de cosas referentes, pues me lleva a mí a asumir una supuesta pérdida que no estoy en disposición de tolerar. El tema es, Boris, que estas situaciones o estos sesgos cognitivos mayormente son imprevisibles y no trascienden la esfera privada de las personas. Por ejemplo, si tú adoptas una decisión en base a un sesgo, en la mayoría de los casos no afectaría a un tercero, no tendría externalidades negativas frente a terceros, sino sería una decisión que te afecta directamente a ti. Pero en el caso de la vacuna, se genera un desvío sistémico por la cantidad de personas que deciden a no vacunarse que ponen en riesgo el bienestar de la colectividad. Y ante este contexto, Roberto, que es un tema pues básicamente de la economía conductual, como has mencionado, y de la psicología de las personas, ¿qué puede hacer el Estado? ¿Qué puede hacer el Estado para incentivar, para motivar a que estas personas que están siendo afectadas por los sesgos cognitivos procedan a vacunarse, claro, procedan a colaborar con la política pública de sanidad que se ha implementado? Mira, cuando los sesgos cognitivos generan un desvío sistémico y ya ponen en juego el interés general, entonces el Estado tiene que intervenir. Y hay dos formas de hacerlo. Una de ellas, pues, es imponiendo una determinada conducta. Yo adopto una normativa utilizando un paternalismo fuerte en el cual yo prohíbo o coacciono a las personas a hacer determinadas actuaciones. Esto sería lo que ocurriría si se dispone el carácter obligatorio de la vacuna. Correcto. Y desde un punto de vista constitucional, la imposición de la vacuna encuentra fundamentos jurídicos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el artículo 42.3 de la Constitución exige del consentimiento informado, libre y sobre todo abierto de las personas para poder ser sometido a procesos médicos, este artículo debe ser interpretado en el contexto de los principios que le dan sustento al ordenamiento constitucional. Y uno de estos principios es el de solidaridad. Por lo tanto, el Estado tiene la facultad de obligar a las personas a vacunarse para garantizar, por un lado, la salud de las personas y, sobre todo, la propia vida de la persona que se resiste a vacunarse. Entonces, sería una excepción a esa disposición. Ahora bien, no podemos perder de vista que lo que genera la resistencia a la vacuna son sesgos. Por lo tanto, aunque sea constitucionalmente legítimo imponer la vacuna y por consiguiente establecer sanciones, por ejemplo, para aquellos que no quieran vacunarse, las personas van a estar en disposición de asumir esa sanción. ¿Por qué? Porque le otorgan un valor subjetivo a la supuesta pérdida que van a recibir. Por lo tanto, estarían en disposición de asumir la sanción, de asumir la consecuencia como consecuencia, valga la redundancia, o por efecto de no vacunarse, que acudir al proceso de vacunación. La otra opción que tendría el Estado en ejercicio de su actividad de fomento o de promoción es básicamente crear incentivos o crear notch o empujones que redireccionen las conductas de las personas a lograr ciertos objetivos que son los que le lleven a maximizar sus propios intereses. Y concretamente, ¿qué vienen siendo los notch? Los notch básicamente son la estructura del marco de decisiones, de las opciones que tienen las personas al momento de actuar, y lo que procura es darle opciones a las personas para poder direccionar su conducta de manera implícita sin tener que coaccionar o prohibir una determinada conducta. De manera que a través de un paternalismo suave, donde yo no te obligo, donde yo no establezco imposiciones que puedan entenderse como una transgresión a la libertad individual, yo te conduzco, yo te redirecciono
a aquellas decisiones que yo sé que son las más convenientes para garantizar el bienestar de la colectividad. Muy bien, ahí en definitiva el concepto de notch viene siendo una especie de incentivo conductual. Correcto. Incentivo conductual para de alguna manera orientar la decisión de las personas sin tener que restringir su esfera de libertad. Así es. ¿Cómo se inserta esta forma o este mecanismo de política pública en el ámbito dominicano? En nuestro país existe un organismo que se encarga de analizar estos temas, un organismo público en particular, o no sabemos si se ha implementado o si se está implementando con lo que está ocurriendo con la vacuna. Claro, los notch pueden implementarse dentro de la actividad de fomento y promoción de los órganos y entes administrativos. Es decir, que no se requiere de la existencia de una unidad especializada en el diseño de notch. Eso sería lo más ideal, lo más recomendable. Nosotros ahora mismo en nuestro ordenamiento jurídico no tenemos una unidad especializada. Bueno, recientemente la Superintendencia de Bancos pues tiene un departamento dedicado a diseñar notch, pero dentro del sector monetario y financiero. Ahora, todas las administraciones públicas, todos los órganos y entes que forman parte de la administración central pueden, en ejercicio de su actividad de fomento y promoción, pues diseñar estos empujones para direccionar, orientar, como tú bien señalas, las actuaciones de las personas a aquellos objetivos que permitan garantizar el interés general. Y ya el Comité Económico y Social Europeo señaló en el 2016 que los notch se perfilan como una herramienta óptima para enfrentar los desafíos medioambientales, sociales y económicos que posee el Estado. Es decir, que estos mecanismos o que estas herramientas pueden ser utilizadas en el ámbito público para optimizar las decisiones administrativas y sobre todo los objetivos que se plasma el Estado dentro de las políticas públicas. Roberto, el tema, por ejemplo, de los fake news es un tema que ha sido también objeto de debate, no solamente en el escenario de la pandemia, sino en otros contextos también, donde se ha discutido cuál debería ser el rol del gobierno. Y ahora, escuchando lo que has mencionado acerca de los notch, pues nos preguntamos si las campañas de información, las campañas de publicidad puestas en marcha por el gobierno constituyen una manifestación de esta política pública, y también las campañas que, bueno, algunas empresas han hecho. Hay algunas empresas que han establecido ventajas para las personas que se vacunen. En el proceso de vacunación, por ejemplo, hemos visto distintos notch que se han adoptado, no solamente en el país, sino en otros países, como es el caso de Estados Unidos. Por ejemplo, otorgar tickets de lotería para las personas que acudan a vacunarse o permitirle participar en procesos de becas. Son ejemplos de notch que incentivan a las personas y que han incrementado el acceso de las personas y la integración de estas en el proceso de vacunación. Otro ejemplo que podríamos mencionar, y es algo que pues yo he venido proponiendo, es el acceso gratuito por un tiempo determinado a las personas al transporte público, siempre y cuando presenten sus vacunas. Y también esos notch que adoptan las empresas privadas, claro, que consisten básicamente en otorgar incentivos o ventajas para aquellos que se han vacunado. Muy bien. Vamos a ir a una breve pausa comercial, amigos, y enseguida regresamos con más. Bien, amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos, compartiendo con el licenciado Roberto Medina Reyes, con quien hablamos acerca de los notch y el proceso de vacunación contra el COVID-19 en República Dominicana. Roberto, en el segmento anterior puntualizabas que un ejemplo de notch sería permitir el acceso gratuito al servicio público de transporte, por ejemplo, para las personas que estén completamente vacunadas y que ya tengan su tarjeta que comprueba
las 2 dosis de la vacuna. Sin embargo, hay una resolución del Senado de la República que establece una medida totalmente distinta a la que sugeriría este notch, y es que se le pide al presidente de la República que prohíba el acceso al servicio público de transporte, el metro, por ejemplo, el sistema de autobuses, a las personas que no se hayan vacunado, o sea, que no tengan las 2 dosis. Y esto es particularmente de interés porque, según las estadísticas, hasta el 24 de junio del 2021, todavía en el país tenemos menos del 30% de la población completamente vacunada, es decir, con las 2 dosis. Y de hecho, ya se ha anunciado, se ha hecho público, que el gobierno está preparándose para una tercera dosis. Entonces, en este contexto, me parece que son 2 políticas públicas distintas. Por un lado, la prohibición, que sería un poco coaccionar a las personas, y por otro lado, entonces, está lo que habías mencionado, de que sea gratuito el acceso. Claro, ahí vemos, por ejemplo, un claro ejemplo de una medida que se ejerce básicamente dentro de un paternalismo fuerte y que busca corregir una conducta partiendo de la idea de que las personas son entes racionales. Y vuelvo y repito, la resistencia a la vacuna se debe a sesgos cognitivos, no a análisis lógicos y racionales. De manera que esta medida, aparte de ser inconstitucional por ser desproporcional, puede generar un efecto totalmente contrario a lo que se busca, que es básicamente incentivar a que las personas pues, se integren al proceso de vacunación. Y digo que es inconstitucional porque el servicio de transporte terrestre es un servicio público. Y los servicios públicos forman parte de los del contenido esencial de los derechos sociales. Y los derechos sociales, a su vez, poseen una cuota de fundamentalidad que le otorga la Constitución. De manera que el Estado está obligado a garantizar unos mínimos de procura existencial que le permitan a las personas desarrollarse dentro de la sociedad, es decir, desarrollar su personalidad y ejercer sus derechos que están arraigados a la dignidad humana. De manera que cuando se prohíbe que una persona no vacunada pueda acceder a un servicio público, estamos restringiendo el contenido esencial de un derecho social que se trata a su vez de un derecho fundamental. Además de que se trata de una medida completamente irrazonable. ¿Por qué? Porque hay medidas alternativas que te permiten lograr la finalidad, que garantizar la salud de las personas que utilizan ese servicio, sin necesidad de restringir de forma absoluta, de privar de forma absoluta a las personas de ejercer ese derecho, que sería, por ejemplo, el distanciamiento y el uso de la mascarilla y un mayor control al cumplimiento de esas medidas. Lo que yo propongo es básicamente que tratemos de que el Estado trate de fomentar dentro de la libertad de las personas el interés en vacunarse. ¿Y por qué esto? Porque así las personas no se van a ver tentadas a argumentar que se le está infringiendo su libertad o no se van a ver tentadas a acusar al Estado de pensar de que es un niño, ¿verdad? De que no sabe lo que realmente le conviene, sino que básicamente dentro de su libertad, dentro de su facultad de actuaciones, pues el Estado le otorga incentivos, le otorga pues empujones que los lleven a ellos a darle un mayor valor objetivo a la vacuna. Porque básicamente la única forma de nosotros salir de esta pandemia, Boris, y de nosotros poder generar la inmunización, la inmunidad de rebaño, es básicamente acudiendo al proceso de vacunación. Claro. Y eso no se logra con medidas coactivas o prohibitivas. Y te pongo un ejemplo, el tema de la juca, aunque quizás es un poco extremo traerlo a este contexto del proceso de vacunación, pero la juca fue prohibida en base a una disposición normativa. Sin embargo, no se ha desincentivado la conducta. Todavía hay centros privados, todavía hay centros públicos o lugares públicos en los cuales se siguen
consumiendo la juca y las personas siguen afectando su salud. Por lo tanto, no se trata de obligar a las personas, sino de tratar de corregirles ese sesgo, Claro. redireccionando esa conducta anómala que en principio afecta los propios intereses de esas personas que se resisten a vacunarse. Esto es muy interesante porque tiene que ver con un análisis que quizás no es muy común en el estado actual de nuestro ordenamiento, y es precisamente el estudio sobre la efectividad y eficacia de las políticas públicas. Correcto. El estudio de la efectividad y eficacia de las políticas públicas a partir de la experiencia, ¿no? A partir de la experiencia de cómo la política pública pues incide en el comportamiento de las personas, y esto nos lleva a preguntarnos cuáles serían los principios que deberían regir o que rigen la adopción de los notch. Porque, por ejemplo, en el caso de que se fuera a implementar el acceso gratuito a un servicio público por un determinado lapso, también se podría, digamos, que presentar la dificultad que ya se ha empezado a presentar con lo que es la falsificación de la tarjeta de vacunación. Claro. Y también esa política también tiene un costo. Entonces, ¿cómo nosotros conciliamos estas situaciones? O sea, ¿cuáles serían los parámetros que debería tomar en cuenta el gobierno a la hora de tomar medidas menos restrictivas, pero con la finalidad de lograr una mayor eficacia en la política pública? Tú has señalado un elemento importantísimo, y es el hecho de que mayormente nosotros nos concentramos en un paternalismo fuerte, especialmente los abogados. ¿Por qué? Porque partimos de una concepción muy positivista, de que la respuesta a todos los problemas se la que debemos dar en base a las disposiciones normativas. Sin embargo, el derecho tiene tres enfoques. Tiene un enfoque, cosa de un enfoque tridimensional. El derecho no es solamente norma, sino que también es valor y es hecho. Y cuando decimos que el derecho es hecho, lo que estamos diciendo es que las ciencias jurídicas, que el derecho, contrario a lo que pensaba Kelsen, no es una ciencia pura y no encuentra todas las respuestas dentro de la propia norma, sino que se requiere acudir a otras ciencias como la economía, como la psicología, como la historia, para ver cómo la sociedad responde frente a las normas que regulan nuestras conductas. Claro. Y los notch y el behavior economic, que de hecho es una teoría económica que también tiene cierta influencia de la psicología, lo que busca es justamente analizar el ámbito de las políticas públicas de cara a teorías económicas, a teorías psicológicas que lleven al Estado a adoptar políticas que sean eficientes. Es decir, que los notch se perfilan como instrumentos óptimos para optimizar, valga la redundancia, o eficientizar las políticas públicas. ¿Cuáles son esos principios, me preguntabas, que deben observar los notch? Podríamos hablar de tres principios esenciales. El primer principio es el de subsidiariedad. Los notch no buscan sustituir las políticas que adopte el Estado en ejercicio de su actividad de ordenación y control, sino que vienen a ser políticas complementarias. Allí en aquellos sectores donde la actividad de ordenación y control no sea eficiente porque las personas actúan en base a sesgos, no en base a análisis racional, pues el Estado puede acompañar esas políticas con medidas, con empujones o incentivos que traten de redireccionar la conducta de la persona. El otro principio es el de transparencia. Evidentemente, que para evitar que el Estado pueda utilizar notch para fines u objetivos que no son lo que constitucionalmente se persiguen, que es garantizar el interés general, y el interés general, si bien es un concepto jurídico indeterminado, se materializa en la protección, en el goce efectivo y la protección de los derechos de las personas, se requiere pues un nivel de transparencia en el proceso de elaboración y de aplicación de estos notch. Y el otro principio que también podríamos destacar es el principio sectorial, que básicamente es el principio que establece que los notch deben adoptarse dependiendo del sector en el cual se quiera redireccionar la conducta. O sea, no
Mayormente no podemos partir de notch generales, sino de notch específicos que buscan corregir una conducta determinada. Por ejemplo, en la salud pública, en el sector salud, uno de los notch que ha sido bastante eficiente en muchos países es adoptar por defecto la donación de órganos. ¿En qué consiste esto? En Alemania y Austria, por ejemplo, había una deficiencia en la cantidad de personas que voluntariamente manifestaba que quería donar órganos. Entonces lo que hizo el Estado es que las personas inmediatamente adquirían la mayoría de edad, se volvía por defecto donante de órganos. De manera que si la persona no quería no quería donar sus órganos luego de fallecer, pues tenía que manifestarlo de manera expresa a través de un formulario a la autoridad. Y esto generó que muchas personas pues se volvieran donantes de órganos por defecto, lo que incrementó la cantidad de donantes de órganos. Entonces, se tratan de este tipo de medidas que se adopten de manera sectorial para poder alcanzar los objetivos esenciales del Estado. Y esos objetivos se concretizan en garantizar el bienestar de la colectividad. ¿Cómo valoras, Roberto, la implementación de los notch o de este mecanismo dentro del sector salud en República Dominicana? ¿Has podido identificar su uso o has podido identificar determinadas oportunidades ahora con el proceso de vacunación que, digamos, está ante una nueva, digamos que, visión, porque ahora que se está hablando de una tercera dosis, esto no era algo previsible en principio, por lo menos no hace 2-3 semanas? Y sería importante, para ya cerrar hoy el programa, que nos des tu valoración sobre cómo podríamos implementar este mecanismo o continuar implementándolo, porque no sé si las campañas de publicidad que se han llevado a cabo han, digamos que, hecho uso de estos principios. Claro. La verdad es que el Estado ha tenido una intención de ejercer un paternalismo suave, de adoptar medidas de soft law, no de coaccionar ni prohibir en el proceso de vacunación, lo que a mi parecer, a mi juicio, es positivo. Y una de las medidas que se ha adoptado es las campañas informativas para promover el proceso de vacunación. Estas campañas sí podrían entrar dentro de estas medidas o de estos instrumentos que se conocen en el Common Law como notch, y básicamente hemos visto instituciones públicas incluso que han acudido a personas influyentes para poder llevar a cabo o para influir o incentivar a los jóvenes a vacunarse. Ahora bien, falta mucho por hacer. Entiendo que todavía estamos en una primera etapa de reducir la asimetría de información, ¿verdad? De fomentar a las personas a otorgar un valor importante a la vacuna, pero entiendo que también esto debe de ir acompañado de otros empujones, como se han adoptado en otros países, vinculados con otorgar reconocimientos o méritos para que las personas realmente vean la importancia de vacunarse. Muy bien, muchísimas gracias, Roberto. Y amigos, hasta una próxima entrega de su programa Enfoques Jurídicos.